Lugo es tierra de castaños. Sus frutos traen a mal traer a mis colegas. Pero es también tierra de románico, románico del bueno, a mi juicio mejor y más variado que el de Orense. Este es nuestro primer destino, la iglesia de San Pelayo, construida en 1170. Nos centramos ante el hastial, en el que se abre la portada principal que aparece enmarcada entre dos arcadas ciegas de descarga. Remata en lo alto con una pequeña espadaña que sirve de tronera para campanas. Dos contrafuertes constituyen la base de la primera de estas arcadas, la situada a la izquierda según se mira. Conforman la portada cuatro arquivoltas de baquetón y escocias decoradas con rosetas y una chambrana de billetes que enmarcan un tímpano liso y apean sobre columnas de mármol. Los capiteles se cobijan bajo un ábaco corrido sin decoración alguna. Dos centauros con arcos se afrontan en este capitel exterior del lado izquierdo. Cuadrúpedos bajo volutas apoyan sus patas en el collarino. Aves igualmente afrontadas. La columna interior, en la que se aprecian muy bien las vetas de mármol, sirve de base a un capitel con dos felinos, uno de ellos con cabeza humana. En las mochetas, cabezas de lobo, animal de carácter maligno relacionado con la oscuridad. Detalle de las arquivoltas. Se repite la historia en los capiteles del lado derecho con felinos, aves, cuadrúpedos y centauros de dentro a fuera. El muro sur, único visible, está dividido en 5 tramos separados por contrafuertes, con un vano en cada uno de ellos que apea sobre la imposta de billetes que lo divide a su vez en 2 cuerpos. Los vanos que se abren en saetera están formados por arquivolta de baquetón y escocias que contienen bolas con chambrana abilletada sobre capiteles vegetales. En la base del tercer tramo se abre esta portada ciertamente bella por su sencillez, cuyo tímpano se decora con arco de medio punto con doble cenefa polilobulada superpuesta sobre mochetas con bóvidos. No falta tampoco la correspondiente chambrana de billetes. Es el vano que se superpone a la portada sobre imposta taqueada con sus capiteles vegetales y cimacios y chambrana igualmente taqueados.
Ya en la cabecera nos fijamos en primer lugar en el presbiterio sur, que está separado del primer paño del ábside por columna y del que solo reflejamos un canecillo con trazos geométricos. En el capitel, grandes hojas que se doblan en la punta. Los canecillos son geométricos, similares a los que veíamos en el presbiterio. También vegetal es el capitel que corona la columna que separa los dos paños. En la calle central, la derecha está oculta por construcción posterior, se abre en saetera un vano de medio punto, con arquivolta de baquetón y escocia con bolas y chambrana y ábacos de billetes sobre capiteles vegetales. De la arquitectura románica pasamos a la rural, que nos sorprende con varios hórreos. De sus montes y aldeas, de los años de su infancia, bebiendo el aire de sus riberas. Llorando, brindará por los amigos que perdió sin darse cuenta. Riendo, volverá a cantar con ellos al compás de una muñeira. Tierra de castaños, ya lo dijimos, el suelo aparece sembrado de los frutos de estos árboles para delicia de nuestros colegas que lo dejaron esquilmado. Al igual que la iglesia de San Pelayo que acabamos de visitar, forma parte este monasterio cisterciense de Santa María de la Ribeira Sacra Lucense. Rodeado por una muralla, vemos entre dos cubos sobre el arco de acceso el escudo del cister y encima una cruz patriarcal. Sobre el cubo izquierdo una imagen del Salvador. A la derecha una torre con relieve de lo que podría ser un peregrino. Documentado como monasterio familiar ya en el siglo X, es donado a Cluny en el año 1175. Actualmente es el único monasterio cisterciense femenino de Galicia. Está ocupado y regido por monjas bernardas. Aquí lo tenemos con su nave y su cabecera sobre plinto escalonado. La nave, parcialmente oculta, está dividida en 4 tramos por contrafuertes y columnas angulares con canecillos de rollos y elementos geométricos fundamentalmente. Son las columnas angulares a que hacíamos referencia. El ábside va precedido de presbiterio recto y en cada una de sus 3 calles centrales se abren sendos vanos.
son los canecillos del presbiterio. La columna que los separa del primer paño remata con un curioso capitel con hojas que se doblan sobre bolas por encima de las cuales se anclan mediante brazos de piedra otras superiores. El vano de este paño se abre en saetera bordeada por bocel. Al característico arco de baquetón y media caña se circunscribe la inevitable chambrana de billetes. Un abaco de tallos ondulantes cubre el capitel izquierdo con aves afrontadas. En el derecho podría tratarse de dos cuadrúpedos con una sola cabeza. Entre los canecillos de este paño destaca uno con un animal rampante. La segunda semicolumna remata en capitel con un cuadrúpedo en la cara frontal de la cesta, al que muerde otro situado en la cara izquierda, del que parece protegerse un personaje en la derecha, que apoya el pie en el collarino mientras extiende su mano derecha hacia el animal. Idénticas características presenta este otro vano del paño central. Animales afrontados bajo cimacio de tallos ondulantes tanto en este capitel izquierdo como en el del lado derecho. Bola con caperuza y rollos en los canecillos. Es también interesante este capitel que remata la columna, en el que vemos tres hojas dobladas bajo las que se cobijan cuatro animales afrontados dos a dos en los ángulos, con una sola cabeza curiosamente humana. Apoyan sus cabezas en el embés de las hojas otros dos personajes tumbados que parecen sujetar la cornisa con las manos. Vamos con la tercera ventana, que solo en los capiteles difiere de las anteriores. En el izquierdo, una extraña composición que no sabemos qué quiere representar. El derecho es vegetal bajo ábaco de círculos concéntricos. En el primer canecillo, animal rampante que vuelve la cabeza al frente. Hombre barbado que arquea su cuerpo semidesnudo. Este se lleva las manos a la cabeza. León que curva su cuerpo para adaptarse a la concavidad del canecillo. Dos animales rampantes finalmente. En la columna que separa el ábside del presbiterio vemos aves afrontadas dos a dos en los ángulos que parecen picarse entre sí. Personaje barbado en posición sedente. Músico que toca un rabel. Contorsionista. Un sarcófago se adosa en la base del presbiterio. Reproducimos los canecillos del referido presbiterio, que está dividido en dos tramos por un contrafuerte. Recorremos la fachada del monasterio, en la que se inserta una inscripción con la fecha de construcción, 1728.
Parecen custodiar la fachada dos animales situados en la base de la misma. Ya en el interior vemos a través de cristales un claustro moderno de dos cuerpos con arcos de medio punto que apoyan en capiteles alcarreños. Al entrar en el templo nos impresiona el gran arco triunfal que a modo de enorme portada separa la nave del presbiterio con sus arquivoltas de baquetón sobre columnas acodilladas. Otro arco de medio punto doblado separa el presbiterio del ábside. Vamos subiendo por las columnas del lado izquierdo hasta llegar a un primer capitel cuya cesta se cubre con dos animales afrontados con una sola cabeza que sobresalen ampliamente de un cimacio de rosetas. Tenemos aquí a una yunta de bueyes con un grifo a la izquierda que trata de arrebatar algo que parece un pan a uno de ellos. Un arcosolio gótico contiene el sepulcro de don Diego de Lemos en uno de los lados y en el otro el de su hijo Lope Sánchez de Lemos. La columna adosada a pilastra que sostiene el arco interior termina en un capitel en el que un personaje de aspecto diabólico se coloca en el centro entre dos grandes hojas. Vemos ahora el primero de los vanos que se abre en el cascarón del ábside con sus capiteles vegetales. Una primera columna con capitel igualmente vegetal se interpone entre los dos primeros vanos. El capitel izquierdo del segundo vano se adorna con tallos vegetales que se enrollan sobre sí mismos. En el derecho, un primer grupo de pajaritos apoyan sus patas en el collarino. Uno segundo, superpuesto, lo hace sobre ramas. Nueva columna interpuesta que da paso al tercero de los vanos. Le toca el turno ahora a otra columna a la derecha que separa el ábside del presbiterio, que sirve de base a un capitel historiado con el tema de Daniel entre los leones, tan frecuente en el románico. Aquí tenemos a un Daniel sedente al que los felinos lamen los pies. Curiosamente se le representa con alas, algo que parece poco adaptado a la realidad. Tampoco aquí el cimacio de tallos vegetales llega a cubrir por completo la cesta del capitel. Es el segundo de los arcosolios a que antes hacíamos referencia. Capitel derecho del arco triunfal. Un personaje aparece aprisionado entre tallos vegetales de los que tiran dos leones que los muerden. Al igual que los demás, es posible que tengan alguna relación con la escuela del maestro Mateo.
Animales que se afrontan doblando sus cuellos y juntando sus cabezas finalmente. Talla en madera policromada de la Virgen sedente con el niño en su regazo, copia del original del siglo XII que se guarda en la clausura. De nuevo en el exterior, mientras observamos el ciprés que no puede faltar en un monasterio que se precie, nos sorprende el contraste entre estos capiteles que acabamos de ver y la discreción propia de la época cisterciense. Ello nos lleva a pensar que sean anteriores a la misma. Las campanas de la transición nos anuncian la llegada a otro monumento románico de la Ribera Sacra, la iglesia de San Miguel de Eiré con su torre rectangular, de la que vemos una ventana geminada que se abre en una de sus caras laterales. Comenzamos por el muro norte, cuya cornisa asienta sobre canecillos entre los que se intercalan metopas con rosetas. A la derecha, animal rampante. Personaje sedente, animal de raza vacuna. A partir de aquí desaparecen las metopas. Macho cabrío, animal con aspecto de oso. Es muy interesante esta primera portada del muro norte con sus dos arquivoltas y chambrana de billetes. La arquivolta interior es estriada con bolas y apoya sobre columnas y capiteles. La exterior, que llega más abajo que los capiteles, la forman 11 dovelas con rosetas todas ellas diferentes y la clave en la que se representa el Agnus Dei. En una de las hojas lanceoladas que forman este capitel izquierdo podemos ver una pequeña cabeza humana. Del tímpano solo es original la pequeña franja superior, en la inferior añadida a posteriori círculos entrelazados. En esta mocheta derecha tenemos dos animales con cabeza humana. El primero de ellos, bajo las letras LU, lleva cuernos y representa a San Lucas. El otro, bajo las letras MA, tiene garras de león y representa a San Marcos. Pequeño rosetón abierto en el muro sobre dos sarcófagos. Abordamos la cabecera comenzando por el presbiterio derecho, en el que se abre una pequeña saetera. Entre sus canecillos destacamos uno en el que parece representarse a un oso. Las columnas, como esta primera que separa el presbiterio del paño derecho del ábside, parten de pilastra, pudiendo apreciar una imposta de bolas que lo recorre en todo su perímetro. Este primer capitel muestra una de las características del maestro. Se trata de hojas que se doblan hacia el collarino, dejando un espacio vacío. Entre los canecillos de este paño, para nada desdeñables, creemos reconocer a un jabalí y a un oso. Otro capitel con la característica reseñada. Apreciamos en este paño la imposta de bolas ya mencionada, sobre la que se abre un vano con arco de medio punto de grueso baquetón y chambrana taqueada.
Fieras rampantes en el capitel izquierdo. Un cuadrúpedo parece perseguir a otro en el derecho. Canecillos del paño izquierdo. Estos corresponden al presbiterio. Bajo la cornisa de la nave, otra larga fila de canecillos de temática variada, los últimos de los cuales intercalan metopas. Macho cabrío de larga cornamenta. Una segunda portada simple se abre en el hastial que remata en lo alto con ventanal de medio punto. Al interior se trata de un templo de una sola nave estructurado y condicionado por la torre que apea en dos pilastras a las que se adosan sendas semicolumnas que arrancan a media altura de la misma, como esta que vemos a la izquierda, en cuya base se inserta una pequeña cabeza humana. En el capitel, un animal en su cara izquierda con aspecto de lobo agarra por las patas a otro situado en el centro de la cesta, mientras un tercero de aspecto feroz asoma en el ángulo derecho. Este es similar a los que veíamos en el exterior en el ábside. Piñas superpuestas. Estas pinturas del cascarón del ábside son de los siglos XV-XVI. Capitel situado entre el presbiterio sur y el ábside, contiene piñas y bajo ellas fina decoración con sello y un lazo irlandés que debía ser la marca inicial del maestro. Se adosa al muro una copia reducida de la portada que veíamos al exterior en el muro norte. En la base de la semicolumna que se adosa a la pilastra posterior derecha se inserta una flor inscrita en círculo. Remata en este bello y original capitel con cabeza humana vuelta hacia abajo. En el muro sur, entre dos arcos ciegos, se adosa un ajimez con sus pequeños arcos de herradura recolocados sin duda de época mozárabe. Terminamos la visita a este templo de finales del XII con esta pila bautismal de la misma época de una sola pieza bordeada por sogueado en cuya copa vemos diversos motivos, entre ellos una torre y una concha de vieira. Estamos ante la iglesia de San Pedro Feliz, el único ejemplar en España construido íntegramente con mármol traído desde las canteras de inicio. Templo de finales del XII, formó parte de la orden sanjuanista junto con el de Portomarino. A pesar de su nombre no estaba concebido como hospital y ni siquiera formaba parte del Camino de Santiago. La torre es coetánea del resto de la edificación. En una de sus caras se coloca la puerta de acceso, a cuyo lado vemos una lápida.
Nos vamos, sin más, ante la fachada de poniente, en la que entre gruesos contrafuertes se abre la portada principal del templo. Conforman esta portada del hastial 4 arquivoltas de baquetón y escocias en las que se insertan flores. Inscriben estas arquivoltas un tímpano que apea sobre mochetas lisas. Los herrajes de la puerta son los originales. Desde sus basas, decoradas con motivos geométricos, es una auténtica delicia recorrer los fustes lisos de las columnas hasta los capiteles. Es imprescindible destacar esta moldura en zigzag que delimita la portada al exterior. Los capiteles son simples, de temática vegetal todos ellos. El tímpano lo forman 3 dovelas, adosándose a la central una cruz de Malta. El lado derecho es de similares características, por lo que destacamos las vetas de mármol y los dibujos geométricos de las basas. El muro norte de la nave se refuerza con potentes contrafuertes que no llegan hasta la cornisa. Una segunda portada sencilla se abre en este muro. Por encima de la misma vemos un vano abocinado sencillo también, para llegar a una cornisa que asienta sobre canecillos en proa de nave fundamentalmente y alguno de rollos. La cabecera está formada por un ábside poligonal que va precedido, como es habitual, de presbiterio recto. Una imposta sirve de base a los vanos del ábside, interrumpiéndose al llegar al presbiterio. Otra más prolonga los cimacios, bordea las columnas y cubre también el presbiterio. Un capitel vegetal remata la semicolumna que separa el presbiterio del paño derecho del ábside. Se abre en él un amplio vano aspillerado con 2 arquivoltas de baquetón y escocia sobre capiteles de hojas lanceoladas. Segunda columna con capitel de hojas dobladas sobre bolas. El vano del paño central es similar al anterior, con aspas en la escocia exterior. Cintas perladas con bolas en los ángulos en este otro capitel.
Vano del tercer paño, con rosetas en ambas escocias en este caso. Cintas o tallos entrelazados que se doblan en la punta formando volutas. Último capitel de hechura similar. Los canecillos de este paño, al igual que los del resto del ábside, son todos ellos en proa de nave. Una galería porticada cubre el muro meridional de la nave. Por encima del mismo vemos 3 contrafuertes de refuerzo y unos canecillos bajo la cornisa con cubas, rollos y dibujos geométricos. Dentro de la galería tenemos la tercera de las portadas, con 2 arquivoltas y tímpanos sobre mochetas. Las basas de las columnas se decoran también con dibujos geométricos. Forma parte del complejo esta otra construcción a modo de oratorio colocada al sur frente a la galería. Se abre en uno de sus muros una ventana geminada con arcos apuntados y una inscripción en la enjuta izquierda. Nos encontramos con ella esperando infructuosamente la llegada del guía Manuel Ozoqueiro, que al menos este día no se presentó a filas. Con ello nos quedamos sin poder visitar el interior, que merecía la pena. Y hacen los nogales que están allí abajo, que son los que nos han surtido. De nueces y de ortigas. No. Regresan encantados nuestros colegas, que se han puesto morados en la recolección de nueces y castañas, con alguna que otra ortiga, como dice don Javier. Os fillos que nos xuntara, que o vento da emigración espallounos como a fiaspas. Nos recreamos en el paisaje. Mari es reacia a interrumpir la recolección hasta que llega el toro. Mira la vaca, Mari, que viene la vaca. Oye, que tiene pinta toro. Sí, seguro. Es un toro. Es un toro, Cuidado. Es un toro, Mari. Las castañas sí las No cogen. creo. Yo creo que las No, cogen. no pueden, ¿eh? Sí, las que están abiertas, mira. Mira cómo las buscan. Mira cómo las buscan. Míralo. Aquí termina la jornada. Nuevo destino, Barbadelo. La compañía de
xa non María, somente esa terra garda e chama por ti, mainiño, pra que xurdas nas carpazas, pra que xurdas nas carpazas.